La palabra de hoy se encuentra en Romanos 7, del 1 al 6. Habiéndolo encontrado, le daré lectura en el nombre del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, dice, pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Por qué la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Tomen asiento. Como título dice, ¿está el creyente bajo la ley? Bueno, acá en este pasaje aquí Pablo explica más claramente lo que venía diciendo anteriormente. En Romanos 6:14, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que nos venía hablando anteriormente, de que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y comienza utilizando una pregunta. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Usa una pregunta retórica que dice, ¿acaso ignoráis? ¿Qué quiere decir? No se dan cuenta. Y es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Porque a él le está hablando, dice, hermanos. O sea que está hablando a quienes conocen la ley. Incluso dice, entre paréntesis en el texto, dice, pues habló con los que conocen la ley, ¿cierto? Quienes son expertos en ella. Dice que la ley se enseñorea del hombre. Enseñorear quiere decir que ejerce un dominio, que es algo que controla al hombre. Entre tanto que éste vive. Porque toda ley, tanto terrenal, ley divina, ¿cierto?, de cualquier país, la ley se rige mientras la persona esté viva. No vamos a ver en un juicio o no vamos a ver encarcelado a un muerto, a un cadáver, porque la ley solamente se rige cuando se está vivo. Y solamente la muerte nos libera de la autoridad de la ley, de la autoridad que ejerce sobre nosotros la ley. Porque un delincuente puede haber matado a un montón de personas en un momento y después va y se mata. La gente dice queda impune porque él murió y no se le puede hacer juzgado. Nadie más va a pagar por esas muertes porque él ya murió. Después en los versículos siguientes dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Acá Pablo nos da una ilustración del alcance que tiene la ley en el hombre a través del matrimonio. Tenemos que tener en cuenta que este pasaje en sí no habla del divorcio, que muchas veces se toma como el divorcio, sino que este pasaje Pablo lo utiliza principalmente para poder ilustrar lo que él quiere decir, estaba diciendo anteriormente, sobre el señorío de la ley. Dice que la mujer está sujeta a su marido por una ordenanza legal. Cuando nos casan, tanto en el civil, incluso en la iglesia, el oficial dice hasta que la muerte los separe.
Y en todo lugar es así. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y esta unión matrimonial está regulada por la ley. Por la ley civil, ¿cierto?, de cada país. Y también muchas veces se toma, y acá en Chile por lo menos es legal el matrimonio religioso. Se puede ir a inscribir uno después que se casa, pero generalmente no se hace. Puros problemas con eso. Pero también, y el Señor, también la ley divina, que Dios creó el matrimonio, también hasta la muerte. Y lo vemos en Génesis, del capítulo 2, ¿cierto? Cuando el Señor, el versículo 22 y 24, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, me equivoco, no, estaba leyendo el 3, el 2. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre su madre y su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es lo que Dios estableció para el matrimonio, que seríamos una sola carne. Y si somos una sola carne, es hasta la muerte. Uno deja de ser esposa cuando el esposo muere y viceversa. Solamente ahí. Y en el primer versículo que leíamos de donde está la pregunta, ahí tenemos un principio. Y luego en los siguientes versículos, cierto, que tenemos la ilustración del matrimonio. En esta ilustración, el trasfondo es poder explicar cuál es la relación, ¿cierto?, del creyente con la ley, utilizando la analogía del matrimonio. Cuando el marido muere, la mujer es libre para casarse con quien ella quiera. Pero tenemos, no anoté el versículo. En un versículo que dice que puede casarse y es libre para el Señor. Un mensaje así, no recuerdo bien. Tampoco es tan libre de poder casarse, si bien uno puede elegir con quién va a casarse, pero cuando es del Señor, tiene que elegir para el Señor. Y nosotros, los creyentes, ¿cierto?, sabemos que hemos muerto y hemos muerto con Cristo. ¿Cuándo hemos muerto? El día de nuestra conversión. Todos tenemos un día diferente en que hemos muerto para la ley, hemos muerto para el mundo, para el pecado y hemos resucitado, ¿cierto? El día de nuestra conversión. Antes teníamos un esposo que se llamaba ley y nacimos con el esposo. Pero el Señor, en su misericordia, ¿cierto?, nos hizo morir juntamente con Él y hemos sido resucitados para poder tener la libertad de volver a casarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos iniciar una nueva relación con nuestro Señor. Nuestro antiguo esposo nos condenaba. Él era inflexible, severo, mas el Cristo es el esposo perfecto, el esposo amoroso, ¿cierto? Es el esposo que nunca nos deja sola. Es misericordioso, Él es todopoderoso. Y si bien no estamos exentos y sabemos que no estamos exentos a pasar dificultades, a pesar que nuestro esposo es perfecto, Él siempre está con nosotros. Él nunca nos deja solos, ¿cierto? Estamos, por más problemas que podamos pasar, nuestro esposo siempre va a estar ahí.
Y podríamos, si nos quedamos, ¿cierto? Morimos para la ley. Las personas quedan viudas. ¿Podríamos nosotros quedar viudos de Cristo? El Señor es para siempre. Y este matrimonio que hoy tenemos con el Señor es para siempre y por la eternidad. No solamente se queda en esta vida, como todo el resto de los matrimonios, en esta vida nosotros morimos y ya dejamos de ser esposos, dejamos de ser esposas. Cuando estemos con el Señor, aunque los dos seamos creyentes, ya no vamos a hacer matrimonio. Pero más con el Señor vamos a ser, eternamente va a ser nuestro esposo, porque Él nunca muere. Y esta ley que nosotros estábamos casados con esta ley, ¿cierto? No la cumplimos por salvación, no la cumplimos para que por méritos, por algo, para poder ganar algo, alcanzar algo, sino que la guardamos por amor a nuestro Señor. Debemos tener cuidado de no tener mezcla de esposos, porque estamos casados con el Señor y estamos mirando al ex esposo, al que estábamos antes. Ahí escuchando un predicador lo graficaba así como, ¿qué pasaría? Bueno, él era hombre, pero ya, yo que estoy en mi casa y le digo, ¿sabes qué? Quiero poner una foto de mi ex en la casa. Sería algo absurdo, una falta de respeto. Totalmente. Entonces, ¿por qué si estamos casados con el Señor, seguimos acariciando y coqueteando con el ex esposo? Que es el pecado. Que el Señor nos ayude. Si Él es nuestro esposo perfecto, que nosotras podamos ser la esposa que el Señor desea. Iba a leer un predicador que se llama Newell, escribió, dice, la gran lección que todos debemos depositar en nuestro propio corazón es que los que están en Cristo, sean judíos o gentiles, no están bajo la ley considerada como un principio, sino bajo la gracia, plena y cumpliendo un favor divino, aquel favor manifestado a Cristo por Dios. Ahora, la vida del creyente es en la fe, no en el esfuerzo, como Pablo dice en Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe que es en el Hijo de Dios. El poder del Espíritu morador que anda en el Espíritu ha tomado el lugar de andar por los preceptos externos y también ejercitándonos para tener siempre una buena conciencia para con Dios y para con los hombres, particularmente no usando mal nuestra libertad. Hemos muerto, ¿cierto?, para la ley y somos libres de ella, pero debemos, ¿cierto?, usar nuestra libertad no para el mal, sino que debemos usar esta libertad que el Señor nos ha dado en la ley bien, ¿cierto? Si alguien me puede leer en 2 de Corintios 5:15. Sí, amén. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Porque es cierto, Él por todos murió y ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no vivimos por nosotros mismos, sino que vivimos para Dios, por Él. Hemos muerto a la ley. Después en el 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley mediante nuestro Señor, para que seáis de otro, para que podamos casarnos con el Señor, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos
frutos para Dios. Acá hay un propósito. Y este no es un mandato o si es que tenemos que a ver si es un hecho. Porque dice, a fin de que llevemos frutos para Dios, para su gloria. En el matrimonio hay frutos que son visibles, ¿cierto? Que son nuestros hijos. En el matrimonio con el Señor también hay frutos que deben ser visibles. Y esto es algo que el Señor nos manda, que todo cristiano debe llevar fruto. Porque en su palabra nos dice, ¿cómo nos conocerán? Por los frutos. En Efesios 2:10, si alguien me ayuda. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Para buenas obras, si bien no somos salvos por las obras, debemos dar fruto de que somos hijos del Señor. Y es algo que debe ser normal en un creyente, que es poder tener fruto. Y si lo vemos como un árbol, ¿cierto? Ese árbol debería estar lleno de fruto en todas sus ramas. Que el Señor nos ayude a llevar frutos, porque si un hermano dice ser cristiano y no hay en él fruto, quizás debemos dudar que él es hijo de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Filipenses 1, del versículo 9 al 11. Amén. Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, Amén. para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irrepresibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son Amén. por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Llenos de fruto que son para qué? Para la honra y la gloria del Señor. No para, ¡oh, qué lindo se ven los frutos en el árbol! No. Es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Son para la honra y la gloria de Dios. Estos se manifiestan solamente para poder enaltecerlo a Él. En Génesis, ¿cierto? Dice, Dios estableció la ley de la naturaleza en que la semilla, cuando hizo la creación el Señor, dice que toda semilla según su fruto, ¿cierto? Entonces, esa ley que el Señor de la naturaleza, que si yo planto una pepita de manzana, me va a salir un manzano, ¿cierto? No me va a salir una pera. Entonces, si el Señor depositó su semilla en nosotros, ¿qué debe haber en nosotros? El fruto del Señor. Debemos parecernos cada día más a su carácter. Lo mismo que en el matrimonio, ¿cierto? Tenemos nuestros hijos y tienen características del padre y de la madre, ¿cierto? Así nosotros debemos tener características de quien engendró nuestra semilla, que es nuestro Señor Jesucristo, por lo que debemos parecernos a Él. Y en este plano espiritual nosotros fuimos unidos a Cristo mediante esa acción que hizo el Señor de sembrar en nuestros corazones la semilla. ¿Y esa semilla cuál es? La palabra del Señor. Entonces, ¿nosotros qué debe ir creciendo cada día? Entregando su palabra. Cuando tengo el nuevo esposo, ¿cierto? Me uno a mi nuevo esposo, que es el Señor.
esa semilla se produce conforme a la imagen de quien plantó esa semilla, que es nuestro Señor. Y tenemos gozo, paz, benignidad, ¿cierto? Paz, paciencia, etc. Que es el carácter que se debe reproducir en nosotros, ya que el Señor puso esa simiente incorruptible en nosotros, ¿cierto? Y después sigue en el texto, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, oraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hubo un tiempo, ¿cierto?, que estábamos en la carne. Pasiones pecaminosas fructificaban por medio de nuestros miembros, de nuestros cuerpos. ¿Para qué? Y producían frutos, pero frutos para muerte. El que ya no estamos en la carne, que podamos llevar, que ya no estemos, ¿cierto? Perdón. Mientras estábamos en la carne, llevamos este fruto para muerte. Más ahora que estamos en el Señor, tenemos que llevar fruto para Dios. Ya estamos libres de la ley. No solo muertos, también libres de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley, pero somos esclavos, pero de Cristo. Estamos bajo su señorío. Antes estábamos bajo el señorío de la ley. Ahora estamos bajo el señorío de nuestro Señor. Y acá en su palabra dice, tenemos un régimen diferente, que es el régimen del Espíritu del Señor. La ley refleja la santidad de Dios y al mismo tiempo nos muestra cuán pecadores somos. Que el Señor nos ayude. Y es por esto que nosotros debemos guardar esa ley, si bien no es para que seamos salvos, no debemos guardar la ley para poder ganar perlitas, sino que por amor y gratitud a nuestro Señor. En Gálatas 5:13 ¿Hermana Cristi? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Amén. Que no usemos esta libertad, ¿cierto?, para nuestra carne, sino que por amor, para servíos unos a otros. Igual como dice en el verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Que podamos servir para nuestro Señor. Nuestro servicio al Señor no debe ser para vanagloria de nosotros, para poder ser vistos, para poder estar en alto, sino que siempre nuestro servicio al Señor, todo lo que hagamos para Él, debe ser por amor a nuestro Señor. En la ley se servía con temor o por temor. Ahora nuestra obediencia es en libertad. En la ley, y la ley es por la esclavitud. Si ahora guardamos la ley es porque morimos a ella y fuimos libres de ella. En cuanto a qué, a la condenación. En cuanto a la condenación que nos entregaba esta ley. Somos libres para obedecerlas por amor y gratitud. Dice, y en el versículo dice, pero ahora
acá dice que en referencia a la nueva condición de quien ha creído en Cristo. Porque antes estábamos en la ley, más ahora estamos en Cristo. Estamos libres de la ley. Lo que dice que significa que es anular, es inoperar, es cancelar. Y estamos sujetos, estábamos atados a la ley. El hombre sin Cristo está sujeto a los preceptos de la ley. Cristo es quien nos liberta bajo un nuevo régimen que es en el Espíritu Santo del Señor. Que el Señor nos ayude a poder comprender, ¿cierto?, lo que Pablo acá quiere enseñar más detalladamente de lo que venía diciendo anteriormente con el matrimonio. Porque dice, ¿cierto?, que la mujer, vamos a resumir un poquito, la mujer estaba casada, estaba sujeta a la ley, o sea, estaba atada a la ley, a su marido. Mientras éste vive. Amén. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. Acá nosotros, ¿cierto?, somos la esposa y el marido era la ley, mas ahora quedamos libres para poder casarnos con el Señor. Y si en vida el marido se uniere, si estuviera en vida el esposo, ¿cierto?, y la mujer se une a otro varón, esta sería llamada adúltera. Entonces era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera y nosotros pudiésemos morir juntamente con el Señor para poder casarnos con el Señor y tener esta nueva unión. Porque si nosotros no morimos, no entregamos nuestra vida al Señor, no podemos ser esposas del Señor. No podemos estar en unión con el Señor. Es necesario que muramos, que seamos nuevos en el Señor, que tengamos nuestra conversión para poder unirnos al Señor. Y estando unidos con el Señor, debemos llevar fruto. Porque en un matrimonio hay un fruto de los hijos, nosotros en nuestro matrimonio con el Señor tenemos que llevar frutos, que es su palabra, el carácter de Dios se pueda ser reflejado en cada uno de nosotros. No debemos confundir que fuimos muertos y libres de la ley en su aspecto condenatorio. No quiere decir que ahora, porque no, yo no tengo nada que ver con la ley, ya voy y me paso un semáforo en verde, sí. No, pues en rojo. En rojo. No sé manejar. Me paso el semáforo nomás en rojo total, estoy libre de la ley. Nosotros debemos, como cristianos, con mayor razón, cumplir la ley. En este caso, las leyes terrenales, las leyes que nos rigen, como personas de este país en Chile, ¿cierto? Debemos cumplir con estas leyes de que el Señor nos ha entregado. No porque somos hijos del Señor, ya estamos exentos y podemos hacer lo que queramos. El Señor nos libra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces andamos confiando en el Señor, pero siendo irresponsables. Que el Señor nos ayude a poder ser ejemplo en todo, porque el Señor nos pide que seamos llevando fruto y ser ejemplo en todo y en todo lugar, aunque no nos vea nadie, aunque los ojos de las demás personas no estén puestos en nosotros. Total, le importa. Me dio hambre en el supermercado, ya me voy a tomar esto, no lo pago, si total nadie me vio. Si total, estos ganan tanto, pero estamos cometiendo un pecado. No estamos exentos, es un delito. Que el Señor nos ayude
a que en todo podamos ser como el carácter del Señor y todo lo que hagamos poder escudriñar si es algo que al Señor no le agrada. Al Señor nunca le va a agradar que cometamos algún delito. Y si nos vienen a vender cosas robadas, no sé, mi mamá la otra vez me decía, no, que allá los venden baratos, pero mamá son robados. Pero no importa, pero está barato, me decía. Yo le digo, pero eso es delito. Porque si a usted la llegan a pillar comprando algo, se la llevan presa. Mi hermana me dice, yo no sabía. Me dice, sí, porque eso es un delito. Y no porque por nuestra conveniencia, claro, es más barato. Pero estamos cometiendo un delito y que el Señor lo sabe. Quizás nadie más nos vio. Y que para el mundo comprar algo robado porque es más barato, cualquier cosa, es totalmente bueno. No le ven lo malo. E incluso, qué tonto ir a comprar algo que vale 100 lucas si me la están vendiendo en 10. Nos ven como tontos, pero podemos quedar de tontos para el mundo, pero glorificar al Señor. Porque debemos llevar ese fruto para su gloria. Porque es un fruto para Dios, no para nosotros. No para que digan, y él es buena persona. Él es bueno. Que puedan decir, él es bueno porque es cristiano. Porque él cumple con lo que Dios le manda. Que el Señor nos pueda ayudar en eso. Pero nos volvemos, ¿cierto?, esclavos para obedecer por amor a su santa ley. Que la santa ley del Señor, esa es justa y buena. Amén. Que el Señor nos ayude a cada día poder poner en alto el nombre del Señor. Y como ese fruto que el Señor debemos dar, ¿cierto?, es por la semilla que es la palabra del Señor, es esta la que nos santifica. Es esta semilla que el Señor ha puesto en nosotros la que nos va santificando día a día. Si no buscamos de su palabra, no nos podemos santificar. Y no para santificarnos para gloria de nosotros, sino que porque para la gloria del Señor y porque así el Señor nos manda, que debemos santificarnos en su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.